Y tras la pobreza, el tarifazo. Imagínate cómo te sentís, Nicolás Gandini. Bienvenido, Gabriel Morini. Sí, además... Acá sí hay energía, Víctor Hugo. Mucha. La mejor. Qué bien dicho, qué buena presentación. Excelente. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿por dónde empezamos? Sí, a ver, el que busca energía es Juan José Aranguren, ministro de Energía, justamente. ¿Qué es lo que hizo hoy? A ver, hay una crisis política por tarifas. Esto no es ninguna novedad, lo sabe todo el mundo. El gobierno está hace 3 meses tratando de aprobar un aumento de las tarifas de gas y electricidad. No está pudiendo lograrlo, la justicia se lo ha frenado y espera, casi suplicando, que la Corte le avale el aumento de tarifas. ¿Qué hizo hoy el ministro de Energía? Primero, esta semana se reunió o logró el gobierno que varios gobernadores salgan a respaldar la necesidad de aumentar las tarifas. Y hoy Aranguren se reunió con los ex secretarios de Energía. ¿Te acordás, Víctor Hugo, ese grupo de ex secretarios, que algunos radicales, otros que hoy están cerca de Sergio Massa y demás, que salieron a hablar sobre la necesidad de una política pública energética? Un grupo de inútiles muy importantes hasta ahora en cuanto, es decir, yo soy un poco más drástico todavía. Pero vos sabés muy bien que nada hicieron en positivo. Es decir, algunos para sentarse en ciertos estudios de televisión dicen que fueron ministros de Energía y estuvieron 10 días, una cosa por el estilo. Pero sacan chapa para poder candidatearse permanentemente en los medios de comunicación. Es cierto, tienen perfiles muy disímiles. Emilio Apud es la persona que vos decís, estuvo 7 días a cargo de la Secretaría. Bueno, lo cierto es que Aranguren, que es una persona no del todo propensa a dejarse rodear por asesores y demás, convocó a este grupo de 7 exsecretarios hoy y creó un consejo asesor en materia de energía para generar una política pública de esa área. A ver, esto no tiene que ver básicamente con la política pública, tiene que ver con la política real, con la realpolitik de la necesidad del gobierno de fortalecer su posición, que está debilitada. Concretamente la de Juan José Aranguren está debilitada por tener que pagar todo el costo político de él, aun cuando no haya sido él quien tomó todas las decisiones, porque esto viene de muy arriba del presidente Mauricio Macri y de la jefatura de gabinete. Pero ese es el dato del día. Y el segundo dato del día, que para mí es bastante polémico, lo hablábamos ayer, es, ¿te acordás, Víctor Hugo, que el lunes Aranguren había dicho, vamos a convocar una audiencia pública porque es necesario, o una audiencia informativa, dijo él, para darle a conocer a la sociedad por qué aumentamos tanto el precio del gas y la electricidad? ¿Y qué pasó con esa audiencia? Bueno, hubo un retroceso, no salió la resolución. Yo decía ayer bastante preocupado porque digo, ¿cómo puede ser que se tarde 4 días en hacer una resolución? Hoy lo que dijo el ministro es que no hay decisión tomada al respecto. ¿Y vos sabés por qué no salió? No salió concretamente porque el gobierno está esperando, lo hablábamos recién con Gaby fuera de área, fuera de aire, perdón, que la Corte respalde el aumento de tarifa la semana que viene. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a salir a anunciar una audiencia pública si por ahí después la Corte nos respalda? Es, la verdad, un nivel de especulación que yo te decía ayer. Es lógico cuando un conflicto comienza. Ahora, cuando ya estás lanzado y tenés que ser muy estratégico, a uno le sorprende un poco este nivel de improvisación y marchas y contramarchas de gobierno. Lo que viene es una especulación bastante dolorosa, por cierto, que es lo que explicaría por qué el gobierno ha dado marcha atrás en este anuncio de audiencia que se había realizado. Y de esto hay algo que Gabriel Morini va a decirnos. Así es, porque el dato central de lo que ocurrió hoy es que el 22 de agosto va a jurar Carlos Rosenkrantz en la Corte. ¿Esto qué significa? Que el tarifazo va a ser tratado con una Corte de 5 integrantes. Es decir, la semana que viene, que es 18 la fecha de acuerdo, porque con los feriados el martes no se reúnen como es habitual, sino que se van a reunir el jueves. Ese es el último día que tiene la procuradora Alejandra Gils Carbó para presentar su dictamen, ya sea que avale o no el tarifazo. Pero vamos a hacer los números, agarren un almanaque, porque el dato central de la jura de Rosenkrantz, que es un lunes, va a participar del acuerdo el día martes, 23 de agosto, un día en el que puede haber un fallo con la intervención del 5º hombre de la Corte Suprema de Justicia. Algunos especulaban con que la situación de paridad de 2 a 2 había trabado varios aspectos del fallo que se está trabajando, incluso lo están trabajando durante este fin de semana largo también. Me animo a decir que son Rosati y Hayton los que están en contra de darle la razón al gobierno y Lorenzetti y Maqueda los que están a favor de darle la razón al gobierno. Algunos dicen que esas son las especulaciones y es el poroteo, pero hay diversos aspectos del propio fallo, incluyendo retroactividad en el cobro de las tarifas, donde también hay desacuerdos entre ellos con una distinta integración. De todas maneras, redondo para el gobierno no va a salir el fallo, aún con el primer paso ya definitivamente indecente que se daría en la historia de la Corte, con que Rosenkrantz entre justamente para dirimir esto
en todo lo posible a favor del gobierno, que es lo que quiere el grupo dominante, que puso a Rosenkrantz con la complicidad dolorosa y vergonzosa de gobernadores y senadores, etcétera, que lo avalaron. Sería la primera actividad que él haga para poner la firma de Mañeto en un tema de gobierno de Macri, es decir, neoliberalismo amparado totalmente por medios de comunicación. Esta es una especulación muy fuerte que se viene haciendo y si no es así, retiraremos lo que se dice. Una consulta para los chicos de la energía. Supongamos que en el peor de los escenarios terminan fallando en contra del pueblo, que de todas formas se va a terminar manifestando mucho tiempo porque el tarifazo fue un golpe muy duro. ¿No va a haber ningún tipo de híbrido en lo que propuso primero el gobierno nacional y lo que la gente por lo menos está reclamando de algo un poco más gradual? ¿No existe un mix? Yo creo, a ver, lo hablábamos ayer, yo veo el escenario donde la Corte diga cóbrese todo lo retroactivo, por ejemplo en el gas, que no se factura hace 2 meses y medio, que la Corte diga cóbrese todo lo retroactivo, incluso con el tope del 400%, yo lo veo muy complejo, digamos, o sea, y esto lo aclaro, no es información, sino que es lectura. No veo a la Corte diciéndole, mándenle facturas de 5.000, 6.000, 10.000 pesos a usuarios residenciales, hogares de clase media, porque realmente quedar como el padre de esa medida sería complicado. A ver, lo que la Corte me parece que, y esto el gobierno también está jugando fino acá, es claramente va a marcar la necesidad de una audiencia pública y lo que el gobierno por eso no se apuró es para no quedar en offside convocando a una audiencia informativa o con determinadas características y que después de acá a 10 días la Corte salga a decirle no, mira, lo que vos estás haciendo está mal, es necesario hacer otra cosa. Hay un dato que es precisamente un punto de bisagra que es el día de hoy, porque la Corte le venía dando cierto oxígeno al gobierno para una salida política. Querían que llame audiencia pública como correspondía y eventualmente que el caso quedara abstracto cuando lo tuviera que definir. Hoy por hoy, escandaloso, con un día de estudio solamente de uno de los jueces de la Corte que intervenga, es el 30, la semana siguiente. Más allá de eso, no están viendo que se estire este fallo y la cuestión me parece que avanza en ese sentido. Sí, a ver, después a lo práctico. A vos que estás en tu casa te interesa, bueno, ¿cuándo voy a recibir la factura de gas? Lo decíamos recién, hace 2 meses y medio no se factura el gas. Y realmente es necesario porque si no después va a llegar toda la factura junta y eso es realmente complicado. El Ministerio de Energía se había enojado cuando algunos periodistas publicaron que iban a pasar 2 meses, casi 3 meses sin facturación. Bueno, efectivamente es lo que está pasando, justamente por la indefinición judicial que existe sobre esto, que no hace más que preocupar a aquel que tiene un mango en el bolsillo. Bueno, ¿qué haces? En materia de electricidad, están empezando a llegar intimaciones por parte de Edenor y Edesur en Capital Federal. Si vos vivís en Capital Federal, Edenor y Edesur te están mandando la intimación para que lo pagues. Y el argumento es que, si bien el aumento tarifario eléctrico está suspendido a nivel nacional, lo que dicen las empresas es que aún no fueron debidamente notificados por Camesa, que es la empresa mayorista que maneja la energía. Son vericuetos, quedan muy lejos de la gente este tipo de argumentos. Es necesario que alguien aclare, sea el Ministerio, sea la Corte, alguien tiene que echar luz sobre este tema porque está complicado. Se incorpora a esta mesa y me da muchísimo gusto Claudio Lozano. ¿Cómo anda, Claudio? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo la va llevando? Y como se puede. Soy uno de los intimados. De todo lo que escuchó, ¿qué le gustaría decir como punto de partida? Como punto de partida, que ojalá que la Corte haga gala de autonomía del Poder Judicial, cosa que no necesariamente siempre existe. Y que efectivamente tome una decisión razonable. La decisión razonable es parar esto, obligar a una audiencia pública que discuta en serio la estructura de costos de las empresas y concretamente pensar en una estrategia en materia tarifaria que en lugar de estar pensada para las petroleras, esté pensada tomando en cuenta lo que ocurre con la gente. Sí, porque la audiencia pública uno la piensa como una obligación jurídica, que al no cumplirla vino muy bien porque es lo que permite pensar que la Corte no puede avalar lo que hizo el gobierno. Ellos tienen un argumento que es que toman en cuenta la audiencia pública del 2004. Del 2004, lo cual es un disparate, pero... Que terminó mal, además, ¿se acuerda que esa audiencia? Sí, usted debe haber andado por ahí. Exactamente, ni más ni menos. Poco menos que a los golpes terminó. Pero de lo que también se habla es de la obligación de un gradualismo que tendría que ser cuidado por la Corte. Sí, yo creo que, por eso digo, me parece que hay que dar sería bueno que la Corte abriera la posibilidad de un debate más de fondo. Porque la discusión acá, por lo menos desde nuestro punto de vista, no es solamente
que esto es un aumento brutal y que debiera ser gradual, sino que hay un problema de enfoque que me parece que es más importante todavía. Acá hay una cierta situación donde pareciera que las empresas lo único que han venido cobrando hasta aquí han sido tarifas reducidas. Cobro mucho más que Lo eso. cual no es cierto. El denominado subsidio es algo que cobraban las empresas. Los ingresos de las empresas eran las tarifas y los subsidios. Consecuentemente, la discusión que hay que hacer es qué pasó con lo que las empresas hicieron con ese dinero. Y hay que colocar la discusión que tiene que ver con la situación de problema energético de la Argentina en el tema de las inversiones. El enfoque puesto del lado de las inversiones permite una discusión distinta. A mí me parece que no solo pasa la cuestión por una cuestión de orden gradual, sino que también tiene que ver con qué estamos pagando. Y en este sentido hay por lo menos dos grandes cosas que me parece que están por detrás de la discusión energética y que no aparecen, en general incluso son excluidas del debate de las audiencias públicas, que es el precio del barril del petróleo y es el precio del gas en boca de pozo. Nicolás. Estas cuestiones me parece que son claves. Sí, sobre el tema del precio del barril de petróleo, seguramente la semana que viene va a haber alguna novedad. Hoy, en este momento, está habiendo una reunión del Ministerio de Energía, lo hablábamos ayer. El Ministerio, concretamente el gobierno, lo que quiere es definitivamente planchar el precio de los combustibles, que no haya más aumento de la nafta y el gasoil hasta fin de año, obviamente obligado por esta coyuntura política que no tiene margen para aumentar esto. Te quería hacer una pregunta, Claudio, porque cuando uno le va con ese argumento a las empresas distribuidoras, sobre todo de electricidad, el norte dice, che, pero pará, vos decís que yo recibí subsidios, pero en este trimestre perdí 1.150 millones de pesos, algo parecido perdió de Sur. ¿Cuál es el argumento, digamos? Porque eso es lo que te dicen ellos, te tiran con el balance y te dicen, no, bueno, yo estoy perdiendo plata, no es que los subsidios me alcanzan para cubrir mis costos. Ahora, Claro. en este trimestre, Claro. en donde les están interrumpiendo el subsidio. Pero si vos vas para atrás, ellos también percibieron. Y aparte también está la discusión de cómo se distribuyó el subsidio. Claro. ¿Quiénes terminaron percibiéndolo dentro de la cadena energética? No es lo, digamos, por eso es que es importante ir hacia atrás y ubicar. Si yo tengo un barril de petróleo que lo estoy pagando alrededor de 70, 75 dólares en el mercado interno, a pesar que está en 40, 45 dólares en el mundo, y el costo de producción del barril en la Argentina es de 14 dólares, bueno, ahí hay una discusión que hacer respecto a las ganancias de las petroleras que, por otra parte, no invierten en relación a la tasa de ganancia extraordinaria que les estás reconociendo. Segundo punto, si yo tengo el millón de BTU en materia de gas en 7,5 dólares y el promedio, a nivel internacional está en 2,8 y el costo local es de 1,9, también tengo el mismo tema. Y el 97-98% de la energía en la Argentina se realiza sobre la base de petróleo y gas. Consecuentemente, ese es el debate de fondo. Nosotros tenemos un problema acá que es resultado del proceso privatizador que no ha sido replanteado, que es el papel de las petroleras privadas, las ganancias extraordinarias que han obtenido, que no han invertido en consecuencia, y al mismo tiempo el tema de la fragmentación del sector, que este es otro tema. Gas del Estado era una empresa integrada. Hoy hay 8 empresas que hacen lo que hacía Gas del Estado. Cada una de esas empresas es una caja y una necesidad de rentabilidad. Hay una cascada de rentabilidades que encarece de manera innecesaria el servicio. El debate sobre la integración del sector y sobre el papel de las petroleras privadas es absolutamente esencial para dar esta discusión. Evidentemente, Mauricio Macri no hace foco en todo lo que usted está diciendo y su punto de partida va desde otro lugar. Pero más allá de esto, que es interesante conocer bien lo que está sucediendo, por qué se llega a este lugar, no solamente por el uso excesivo de la gente en su casa, por ejemplo, de la electricidad, sino que la respuesta está en el gas, como usted explicaba. O sea, ¿la gente qué tiene que hacer? ¿Tiene que pagar la factura? ¿Cómo se interpreta el análisis de Sur y Edenor con la ahí aparece intimación? Se pronunció, no pagó. Acá viene el tema. La verdad, yo consideraba que, dada la definición judicial, no tenía que Yo pagar. no pagué, pero digo, ahora con ahora todo esto. a mí me llega la intimación de que tengo que pagar. ¿Allá le llegó la intimación? Sí, con la argumentación Totalmente. que acaban de mencionar. Lo que digo es, formalmente, la verdad, si está suspendido el aumento, no debiera pagarse. Es más, el gobierno debería estar diciendo, porque aparte el propio gobierno dijo Lo dijo que el no había que gobierno. pagar,
Lo dijo que no era Marcos necesario Peña. pagar, pero digo, debería decir también que en caso de que no se pague, va a cubrir con el subsidio lo que tenga que cubrir. Porque efectivamente la discusión que plantean las empresas es, no tengo el aumento, no tengo el subsidio, ¿qué tengo? Es razonable que el gobierno aclare la situación. Totalmente, y me sumo a lo que decía Claudio recién. Acá hay un debate de fondo que es justamente cuál es el precio del gas y cuál debe ser el precio del crudo en la Argentina para que la Argentina recupere el autoabastecimiento y la soberanía energética. Porque es cierto lo que decía Claudio recién, acá hay dudas sobre cuál es el precio de repago de una inversión en un yacimiento de gas. Porque, ¿qué es lo que te dicen las empresas privadas y también buena parte del Estado? Que es que si vos tenés, por ejemplo, Claudio hablaba del precio del gas, que la unidad de medida, para que lo entiendas del otro lado de la casa, es 1.000.000 de BTU. Lo que te dicen las empresas es que vos con menos de $5 por millón de BTU no podés desarrollar Vaca Muerta, digamos. Vaca Muerta es este yacimiento enorme, no convencional, que obviamente es más caro, la tecnología es mucho más costosa de conseguir, el rendimiento también es menor. Entonces, acá sí hace falta una discusión realmente de un arco enorme de técnicos, políticos y demás, para discutir hacia dónde quiere ir la Argentina. Porque si vos decís, un yacimiento como si vos vivís en Neuquén, Loma Campana, por ejemplo, vos lo repagás con $2 por millón de BTU, un pozo que perforás en Neuquén. Ahora, el mismo Neuquén, vos vas a Vaca Muerta, que es un yacimiento no convencional, y la verdad es que no lo pagás con $2. O sea, vos no pagás la inversión con $2. Le pasó esto a la propia YPF, que está controlada por el Estado. El gobierno anterior jugó muy fuerte esa carta, abrió los costos y efectivamente no lo repagabas con ese número. Por eso yo me sumo a lo que dice Claudio acá. En una audiencia pública por esto se podría echar luz sobre este punto que es clave, digamos. Claudio, una pregunta sobre este tema. ¿El gobierno está presionando a la Corte, ofreciéndole a Hayton de Nolasco si quiere quedarse 5 años más en la Corte, que va a enviar su pliego al Senado, haciendo jurar a Rosenkrantz antes de lo previsto? ¿Hay una intención del gobierno de presionar a la Corte? La verdad es que no es que yo tenga datos, pero me imagino que el gobierno tiene un objetivo. Me parece que en el tema de las tarifas, como en otros, se está notando que la energía social existente en la sociedad argentina le ha puesto límites a la estrategia del ajuste de manera manifiesta. Ha ocurrido en casi todo. El gobierno no ha podido reducir el déficit fiscal, va a terminar prácticamente con un déficit similar al del gobierno anterior. Dijo que quería paritarias del 26%, las paritarias superaron, no alcanzan para compensar, pero superaron con claridad lo que el gobierno quería. El gobierno quiso un tarifazo de determinada naturaleza y tuvo que ir marcha atrás y encima terminó paralizado en la Corte. Está claro que el gobierno tiene problemas, creo que el gobierno lo quiere solucionar y creo que va a agotar todas las herramientas, entre ellas las que vos mencionás, para lograr el objetivo, ¿no? Por eso me parece importante lo que decían antes, la gente debería seguir insistiendo en la decisión de no pagar y de cuestionar esto, porque la verdad que es una barbaridad. Es muy interesante la demonización que se hizo en la Argentina de la palabra subsidio. Vamos a ver lo que por los subsidios en cuanto a las tarifas de agua, de gas y de energía eléctrica. 1.815 por mes ahorraba una familia tipo en el consumo de agua, luz y energía eléctrica. Desde 18.800 pesos hasta 41.000 ahorraba por año una familia tipo que se trasladaba a diario en transporte público desde el conurbano bonaerense hasta la capital. Entre 40 y 60.000 pesos ahorraba por año una familia tipo en el pago de los servicios y transportes. Lo que ahorraba esa familia era subsidio. Lo que hacía con el dinero que no gastaba en la luz, el agua, la energía eléctrica, era convertirlo en consumo, era gastar. Gastaba ese dinero y generaba trabajo. Había posibilidades de llegar hasta el 6% de desempleo en la Argentina, lo cual era una cifra impensable muchos años atrás. Este es un circuito que se ha roto brutalmente ahora y por eso la gente está tan sorprendida. Nunca pensó que tenía tanto dinero en su bolsillo como un salario extra y que ahora se lo podían quitar. Bueno, es lo que también está en parte como explicación de lo que ha ocurrido. No quiero dejar pasar el punto que mencionó respecto al tema de los yacimientos no convencionales, que efectivamente son yacimientos que efectivamente tienen costos mucho más elevados.
Pero digo, esta es una discusión. En realidad, sí, efectivamente, los valores que tienen tanto el precio del barril de petróleo como el precio del gas están para sostener ese tipo de estrategia. Pero la verdad que la Argentina debería dar una discusión más seria sobre si ese es el rumbo que en materia energética debiéramos seguir. Ahí hay problemas ambientales muy serios y la verdad que también habría que discutir si la Argentina tiene que ser exportadora de hidrocarburos no convencionales o si nosotros tenemos que replantear la matriz energética de otra manera. Menudo lío. Menudo lío. Gracias, Claudio. Un placer reencontrarlo. No, faltaba más.